Dios le bendiga, amados hermanos. En esta noche le habla su hermano pastor Jaime Pérez Ramírez. Y estamos esta noche pues en una entrega más de la palabra, recordándole a todos los hermanos que nos escuchan, siguiendo la secuencia de lo que estamos enseñando a través de la palabra referente al apóstol Pablo, y que pues le anunciamos en el video anterior de que llevamos una secuencia, ¿verdad?, con cita bíblica para aprender de estos detalles que son muy importantísimos para la iglesia de hoy, para la iglesia cristiana, la iglesia de los gentiles, la cual significa que no somos judíos, por eso tenemos el sobrenombre de gentiles. Y que pues Dios ha puesto en nosotros el talento para nosotros enseñar de estas cosas y hablar por la palabra. Y como siempre le digo a los hermanos, lo que hablamos no es para ganar posiciones delante de los hombres, ni nada por el estilo, ni tampoco tener confrontación, sino que hacemos las cosas primeramente con el debido respeto, ¿verdad?, que la iglesia se merece, y cada uno de nosotros, como dice la palabra, ¿verdad?, todas las cosas debemos hacerlas decentemente y con orden, no para ganar beneficio personal, sino con el ánimo pronto, como dice la palabra, con el deseo, con el amor y con la paciencia que debe caracterizar a cada evangélico, que debe pues escuchar todas las cosas, como dice la Biblia, y retener las cosas que son buenas. Entonces nosotros estamos aquí para hablar de la palabra y para hablar de este propósito del apóstol Pablo que fue dirigido a los gentiles. Entonces, le decimos que según el capítulo 9 del libro de los Hechos, la cual pues habla de la conversión del apóstol Pablo, y que conocemos que este hermano pues aprendió del rabino Gamaliel, ¿verdad?, toda la costumbre judaica, ¿verdad?, la religiosidad de los judíos, y que fue muy celoso de lo que aprendió, y por ser celoso pues este hombre tuvo licencia para perseguir a los evangélicos que estaban en contra, ¿verdad?, del orden judaico, la cual Cristo pues señaló, ¿verdad?, las cosas que son de propósito para la salvación, la cual pues lastimaban ciertamente, ¿verdad?, la costumbre de la ley, a la costumbre judía. Entonces, Pablo yendo de camino, ¿verdad?, cumpliendo su mandato, ¿verdad?, de los sumos sacerdotes, de aquel Sanedrín y aquel grupo de religiosos, ¿verdad?, que eran más celosos que directamente de la cosa de Dios, eran más celosos de sus tradiciones, pues el apóstol Pablo perseguía de sobremanera a los evangélicos y iba, ¿verdad?, detrás de los cristianos camino de Damasco. Y conocemos cuál es la victoria. Conocemos que pues el apóstol Pablo tuvo el encuentro con Jesucristo. ¿Y qué encuentro? Porque este hombre, cuando vio esa luz, que lo dejó ciego y lo tumbó del caballo, pues le dijo, Saulo, le dice Jesucristo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pues él le contesta y dice, Señor, ¿quién eres? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te de dar cosas contra el aguijón. Entonces Pablo le dice, ¿verdad?, temeroso, temblando, ¿qué debo hacer? ¿Qué quiere que yo haga? Cristo le dice, ve, métete a la ciudad y te se dirá lo que tiene que hacer. Allí hay un discípulo llamado Ananías, la cual lo registra el versículo 15, ¿verdad?, y que el apóstol, que en ese entonces no era apóstol, pero lo identificamos así, porque estamos hablando específicamente de Jesucristo a través de él. Y que cuando este hombre pues va a la ciudad, dice la Biblia que este hombre allí tiene varios días que ni come ni bebe, ayuna y ora. Pero cuando Cristo, el Señor, trata con Ananías, dice, mira, vete a la calle que se llama a la derecha, allí hay un tal Saulo de Tarso, bendito sea el Señor, que ve en una visión que tú vas y le pones la mano y recoge la vista. Ve, porque este hombre ora y ayuda en aquel lugar. Ananías le dice, Señor, pero ¿cómo voy donde este hombre? Cuando a este hombre le conocemos que tiene licencia para perseguir a los que invocan tu nombre, y aún tiene licencia para perseguir tu discípulo en este lugar, y tiene permiso para llevarlo preso hacia Israel. El Señor Jesús le dice, ve, porque instrumento me he cogido para llevar mi nombre en presencia de reyes, de gentiles y de los hijos de Israel. Pero oiga cuál es la secuencia que nosotros queremos seguir en esto. Es decir, lo que nos toca a nosotros de esto.
Sí, en este caso no hablamos de los reyes, no hablamos de los judíos, sino hablamos de los gentiles. Si lo que nos toca de este hombre a nosotros. El capítulo 14 del libro de los Hechos, versículos 44 y 47. La Biblia dice que Pablo y Bernabé predicaban la palabra con denuedo, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaban de sed y rebatían y blasfemaban en contra de lo que Pablo y Bernabé predicaban. Pablo se llenó del Espíritu Santo y refutó y le dijo: a la verdad era necesario que a ustedes se les predicase la palabra de Dios primero, pero puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, nosotros nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación a ellos hasta lo último de la tierra. Cuando habla de lo último de la tierra, yo entiendo que habla de este rinconcito aquí donde estoy yo sentado, que habla del rinconcito de las aguas, donde nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio que Dios nos ha permitido de dirigir una iglesia para la honra y la gloria de Cristo, porque en esta iglesia somos pastores, en esta comunidad. Alabado sea el Señor. Y que nosotros debemos entender que tenemos una dirección de salvación de nuestro Señor Jesús, dirigida por este hombre. Alabado sea el Señor. Y que la carta doctrinal que el apóstol Pablo habló a las iglesias no son simbólicas. Simbólicamente habló Jesucristo, porque era su derecho, era su legado. Vino a un pueblo que decía que veían y le hizo ver que estaban ciegos. Vino a un pueblo que se jactaba, gloria a Jesús, y que ahora debe entender todo el mundo debe entender que solamente por Cristo el hombre llega a Dios. Sin Cristo no hay oportunidad para nadie absolutamente. Como hay muchos que predican, porque he escuchado mucha predicación y habla de aquel pueblo que es celoso de una tradición, y que nosotros oramos diariamente por el pueblo de Israel para que Dios tenga misericordia. Bendito sea el Señor. Pero hay personas que se atreven a decir que los israelitas son salvos por promesa. No. Hay un propósito de salvación que se llama Jesucristo. Eso es para judíos, eso es para gentiles, eso es para todo el mundo. Alabado sea el Señor. Y que para llegar a la presencia de Dios tenemos que tener una justificación por Cristo, nuestro Señor. Porque si no se caerían los versículos clave y claros que están en la Biblia, cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y que no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es por Cristo la salvación. Oiga bien, y hay una enseñanza en el capítulo 8 de Mateo, cuando dice la palabra que un centurión se acerca a Jesús. Cuando hablamos de un centurión, ¿sabe de quién estamos hablando? Estamos hablando de un general, sea de la policía o sea del ejército. Un hombre con autoridad. Porque por encima de un general es el presidente de la República. Y que un general tiene muchos seguidores. Y que ordena y obedece, llama y viene. Y este centurión se acerca a Jesús y dice: maestro, tengo a mi criado gravemente en casa, enfermo, a punto de morir. Yo quiero que tú lo sanes. Cristo le dice: sí, yo iré y le sanaré. Pero este general, que es un hombre de autoridad, le dice al Señor, se humilla y le dice: Señor, yo no soy digno que tú entres bajo mi techo. Di la palabra desde aquí y mi criado sanará. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre que tengo autoridad, soy un jefe. Le digo a aquel soldado: ven acá, y viene. Le digo a aquel: ve allá y va. Y le digo a mi criado: a esto, y lo hace. Tú puedes hacer lo mismo. Y Cristo ha dicho la palabra: ni aún en Israel, oiga bien, ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este hombre.
¿Lo ve? Usted ve por qué que los gentiles alcanzaron misericordia. Ni aún en Israel. Entonces Cristo decreta y dice, porque vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a la tiniebla de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De quién es que habla? Habla de los hijos del reino. Está hablando de Israel. Alabado sea el Señor. Mateo capítulo 23, versículo 37 en adelante. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar los polluelos? Sí, quise juntarlo a ustedes como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas y no quisisteis. Pero desde ahora en adelante su casa va a dejar desierta hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Son palabras de Jesús. Hay que reconocer a Jesús. Ese es el único mediador entre Dios y los hombres. Aquí no hay raza para la salvación. Aquí no hay privilegio, porque Cristo lo dijo. Sin mí nada pueden hacer. Alabado sea el Señor. El capítulo 8 de San Juan, Cristo le decía, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y le decía, ¿por qué? Pero ellos rebatían. ¿Por qué no dice esto? Si un padre tenemos, no somos hijos de fornicación. Alabado sea el Señor. Y él dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Satanás es padre de mentira y ha sido homicida desde el principio. Y eso es lo que ustedes hacen. Son homicidas y son mentirosos. Y él le dijo, si fueran de Dios, ciertamente me escucharían. Porque el que es de Dios, palabra de Dios oye. El que es de Dios, palabra de Dios oye. Y por eso no son de Dios. Porque la palabra de Cristo no hallaba cabida sobre aquella gente y sobre muchos de nosotros. Bendito sea el Señor. Y que Dios escogió al apóstol Pablo para enseñarnos el camino de la salvación, la cual las iglesias evangélicas viven de espalda de la realidad, porque no hay doctrina, no hay enseñanza. Que las iglesias evangélicas hay que doctrinarlas de nuevo para la salvación, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra principado, con el mismo Satanás que utiliza toda la estrategia para que las almas se pierdan, para que no conozcan a Cristo, para que no entren a la dimensión que Cristo quiere que entremos a través de su palabra y su doctrina. Alabado sea el Señor. Es la realidad. Y que se necesitan hombres y mujeres con valentía, valientes, pastores valientes, que hablen la verdad sin importar concilio, sin importar instituto. Porque les voy a decir algo. Hay institutos que son de Dios, pero en su mayoría no son de Dios. Porque enseñan cosas separadas de la palabra. Alabado sea el Señor. Y lo dice la Biblia. Y Pablo se lo decía a Timoteo, vendrá un tiempo peligroso en la cual no se sufrirá esa doctrina, porque vendrán muchos que se amontonarán con su propia filosofía, apartando la doctrina del Señor, apartando la palabra del Señor de la iglesia. Alabado sea el Señor que vive y reina para siempre. Pero mientras hayan hombres y mujeres de Dios que estén dispuestos a enseñar la palabra de Dios, el diablo no se va a salir con la suya bajo ninguna circunstancia. Porque es necesario que la iglesia se doctrine para que podamos hacer la voluntad de Dios a cabalidad a través del orden de su palabra. Esa es la realidad que tenemos hoy en día. Alabado sea el Señor. Y que la palabra del apóstol Pablo a través de las cartas doctrinales a las iglesias no son simbólicas, son literales, llenas de filosofía, no de simbolismo. La palabra que el apóstol Pablo habló a las iglesias no son simbólicas, sino literal. Y cuando hablamos de literal, es que se lee, o se entiende, mejor dicho, cómo se lee. Alabado sea el Señor. Y que yo como pastor, digo yo, estoy en desacuerdo con muchos libros de enseñanza que entre comillas lo han sacado de la Biblia. Inclusive